Bendiciones, hermanos. Todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hace 2 semanas atrás exactamente, había sido una pequeña introducción hacia el tema bibliológico, ¿no? La bibliología, esa parte de la teología sistemática que comprende todo el estudio de las Sagradas Escrituras. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar solo por encimita la parte del canon de las Escrituras, un poco sobre la autoridad, la inerrancia, la infalibilidad. Fueron básicamente, y la autoridad por supuesto, los puntos en los que nos estuvimos basando para dar ese pequeño esbozo sobre la bibliología. Eso es una materia bastante más amplia. Nosotros lo que hicimos fue ver simplemente de forma muy somera, un vuelo de pájaro bastante rápido, esa parte, ¿no? La parte de la bibliología, que es la que se encarga de todo lo que es la parte de cómo se conformaron los textos bíblicos, el canon, los libros, los autores, etcétera, los tiempos en los que se suministró, los que se registró esa información, los diferentes medios que Dios utilizó para hacer llegar la información a los autores, etcétera. Solo vimos un pequeño esbozo sobre eso y bueno, ya con eso culminamos lo que vendría a ser la parte introductoria de este curso de teología sistemática. Hoy sí ya vamos a adentrarnos propiamente, y esto de propiamente se va a tener que utilizar varias veces por el nombre de hecho de la propia materia. La materia que hoy vamos a iniciar dentro de la teología sistemática, y es una de las más importantes, sin duda alguna las tres primeras son las más importantes, es de la teología propia, teología propiamente dicha. ¿La teología propia de qué trata? Por si no lo habían escuchado alguna vez, la teología propia tiene que ver con el estudio de Dios Padre. Vamos a estudiar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, a nuestro Dios eterno, en todo lo que podamos estudiarlo. Por supuesto, nuevamente tengo que repetir que el estudio que nosotros estamos viendo de teología sistemática no deja de ser introductorio, pero por más introductorio que sea, yo estoy tratando de darle los puntos esenciales, ¿no? De todo aquello que todo creyente debe saber, todo creyente debe manejar, porque el problema que hay con los creyentes de hoy es ese, ¿no? Que la gente no tiene la menor idea de quién es Dios, por qué se le llama Dios, de dónde vino, de dónde viene. Miren, yo he tenido en un momento, en una oportunidad, tuve una discusión con una hermana en la fe, que ella me decía que no podía ser posible, imagínense, cristiana de años y todavía cargando con esas cruces, una cosa que no tiene el menor sentido. Pero son cosas que pasan por la falta de estudio y a veces porque a la gente le encanta complicarse la vida de más sin necesidad. Pero ella me decía que no entendía cómo era que Dios no venía de nadie y que Él simplemente ha sido eterno y ya, y que nadie lo parió, nadie lo formó, nadie lo creó. Pues es que Dios tiene que tener un creador. Imagínense, está obviando lo más fundamental del concepto de Dios. Dios es un ser supremo, increado, atemporal, aespacial. Él es espíritu. Esos breves conceptos, esos conceptos que son esenciales de la persona de Dios, hay gente que todavía no los tiene claro, pero ni la menor idea de lo que eso significa, de que, por ejemplo, qué significa cuando hablamos de que Dios es atemporal, o de que es aespacial, o de que ha sido eterno siempre, que no tiene creación, que de antes de Él nada ha existido y que todo procede de Él. Hay gente que todavía no tiene claro eso y pueden tener 20 hasta 30 años en el Evangelio y lamentablemente, de manera muy triste, todavía no manejan esos conceptos fundamentales. Y un poco parte del estudio de la teología propia tiene que ver con conocer estos aspectos y muchos otros aspectos, por supuesto, que son concernientes todo a la persona de Dios Padre. Luego vamos a estudiar la persona de Dios como Hijo, Jesucristo. Y por último, ya para cerrar todo lo que vendría a ser el estudio completo de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pero hoy vamos a adentrarnos entonces en la teología propia. Teología propia, ¿por qué se le dice teología propia? Acuérdense que el término teología, si recordamos un poco lo que fueron las primeras clases, creo que fue algo que di en la primera clase, el concepto, la palabra teología, que es una palabra compuesta, teos por un lado, que significa Dios en griego, y logía, que viene de logos, también puede tener una conexión con lógica, tiene que ver con el estudio de Dios. Entonces, claro, cuando decimos teología propia, estamos diciendo teología propiamente del estudio de Dios, ¿no? Por eso es que se le dice propia, porque estamos basándonos precisamente en el estudio de la persona esencial y principal del sagrado texto, ¿no? De Dios en su Trinidad, pero lógicamente en este caso estudiamos de manera específica a Dios en su figura como Padre. Es lo que nosotros hacemos.
El primer, la primera razón, y esto es algo que todos tenemos que tener claro y nunca se nos debe olvidar esto, la razón fundamental, elemental, por la cual nosotros estamos llamados a estudiar el Sagrado Texto, no es para la salvación. Hay mucha gente que piensa que uno debe conocer la Biblia para ser salvos, tampoco es para ser personas buenas, porque otros se engañan con la idea de que la Biblia se debe estudiar para que seamos personas muy buenas. Tampoco es simplemente para atesorar o comenzar a acumular un montón de conocimientos y luego poder sacar esos conocimientos cuando uno crea sean necesarios para salir de alguna situación, etcétera, aplicando bien sea alguno de los consejos sagrados. No, la Biblia no tiene como objeto principal en su telos, en su finalidad, que nosotros tengamos esos digamos esas prerrogativas, ¿no? Lógicamente la Biblia, no estoy diciendo con esto que la Biblia no nos enseña todas estas cosas. La Biblia nos enseña sobre la salvación, la Biblia nos enseña a ser sabios, nos enseña a tomar consejos, aplicarlos, enseñarlos a otros, nos enseña a manejarnos en una vida ética que sea sin duda alguna justa, apegada a los principios de Dios. Todo eso lo enseña la Biblia, pero ese no es el propósito fundamental de las Sagradas Escrituras. El propósito fundamental de la Biblia es conocer a Dios. Ese es el propósito, porque cuando nosotros conocemos a Dios, y aquí vamos a dar las razones para ello, cuando nosotros conocemos a Dios, podemos entender mucho de las Sagradas Escrituras. De hecho, gran parte de las personas que no terminan de tener claras muchas doctrinas y que todavía se pelean con muchos aspectos de la Biblia y que no logran de atinar todavía el blanco cuando se intenta comprender algún concepto, alguna cuestión de las Sagradas Escrituras, es precisamente por el vago conocimiento que tienen de la persona de Dios. Cuando se conoce a Dios, se puede de manera mucho más fácil y digerible entender todo aspecto doctrinal de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿cómo entender correctamente el concepto de santidad, que es un tema que se maneja en doctrina, si no tenemos claro la persona de Dios? Si no tenemos claro quién es Dios, ¿cómo podemos entender un concepto como la santidad, o la justicia, o la misericordia, o la gracia, o el amor de Dios? Para poder conocer todos estos conceptos, que como ven ya son todos estos atributos, características propias de la persona de Dios, tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos al Señor, va a ser difícil que nosotros entendamos estos aspectos. Va a ser muy, pero muy complicado. Por lo que entender las doctrinas pasa por entender primeramente a Dios. Hay que entender quién es Dios. ¿Ok? El concepto de Dios es un concepto que sin duda desafía la razón, porque tenemos que hablar sobre aspectos que no han sido propios dentro de la experimentación humana. Por ejemplo, nosotros no tenemos experiencia con la eternidad. ¿Cómo entender el concepto de eternidad cuando hablamos de Dios? Puesto que nosotros no hemos tenido una experiencia nunca con la eternidad y de hecho somos seres bastante finitos y tenemos un tiempo muy limitado en esta tierra. Algunos incluso se mueren recién nacidos o a los 6 meses, otros a los 20 años, otros a los 30, otros a los 90, otros a los 100. A fin de cuentas, sean 6 meses o sean 120 años, eso no es ni siquiera un palpadeo en el ojo de Dios. Eso no es absolutamente nada. Entonces, estos conceptos lógicamente son muy difíciles de aprender con H intercalada y aprender sin H intercalada, porque no tenemos una experiencia con esa realidad, no hemos tenido una experiencia con la eternidad, tampoco con la infinitud. ¿Cómo entender aquello que es infinito si tampoco hemos tenido una experiencia con la infinitud? Porque nosotros somos seres finitos y nosotros podemos medio entender, y digo medio entender porque a veces solo medio entendemos las cosas que están dentro del radio de la naturalidad, de la operatividad, de lo que puede ser concebible por el hombre dentro de su finitud humana y de todos estos aspectos que son propios de la naturaleza humana. Entonces creo que esto es lo esencial. Creo que esto es lo que primero debemos decir. La razón por la cual estudiamos teología propia es porque necesitamos conocer de Dios. La razón por la cual estudiamos Biblia es porque necesitamos conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, voy a dar una segunda razón, nos es menos difícil amarlo y obedecerlo.
Y una de las cosas que la Biblia nos exige, que Dios mismo nos exige a través del Sagrado Texto, que es su voluntad expresa, revelada aquí en esta impronta que llamamos Biblia, es que nosotros también le amemos y lo obedezcamos. Y a Dios no se le puede obedecer a menos que primero se le ame. Usted no obedece a quien no ama, a menos que tenga una pistola puesta en la cabeza. Así sí lo obedece. Hay gente que obedece a ciertas personas no porque las aman ni porque las aprecian, sino porque les tienen pavor, porque son personas arbitrarias que las amenazan, y si no haces lo que te digo te mato. Tal podría ser el caso, no sé, de los mafiosos, a quienes sus súbditos tienen que obedecer, les guste o no les guste, y si les mandan a matar a un miembro de su propia familia tienen que hacerlo, porque si no van por su propia vida. Entonces en esos casos vemos que la obediencia no tiene nada que ver con amor ni con ningún tipo de afectividad, ¿no? Sino por el pavor y el temor que algunas personas infunden. Tal puede ser también el caso de los gobiernos tiránicos, de los gobiernos asesinos que han existido en la historia, gente que obedece. Usted me pregunta a mí por qué esta gente de Corea del Norte obedece casi como especie de un dios a este tipo que es presidente allá, el primer ministro de Corea. Y no es porque lo amen, no es porque lo quieran, es que le tienen pavor. Es que si al tipo no lo consienten haciendo lo que él quiere que el pueblo haga, como mínimo cadena perpetua. Eso sería la parte más baja en el escalafón de los peligros que afrontan personas que viven en ese tipo de sociedades. Y así podemos ir por la historia revisando cantidades de momentos históricos, episodios de nuestra historia que han estado manchados de mucha sangre y de mucho temor, puesto que los gobiernos y los sistemas tiránicos se han encargado mucho de eso. Y no solamente lo hacen los gobiernos, lo hacen los empresarios, lo puede hacer de repente un gerente con un empleado, el jefe de su trabajo con sus empleados, y los amenaza y me tienen que obedecer, y si no lo obedecen ya sabes que estás botado, no te pago, o lo que sea, ¿no? Entonces hay momentos en que se obedece no por amor, sino por pavor. En el caso de Dios, yo creo que hay que obedecerlo por las dos razones, y hay que amarlo por las dos razones. Esto puede no ser muy compatible con la manera de concebir el cristianismo de algunas personas, pero yo creo que es lo que la Biblia enseña. A Dios hay que amarlo, número uno, porque Él se merece amarlo. Él se merece toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación. Él nos los ha dado todo y aún más de lo que hemos creído y hemos pensado, de lo que nos imaginamos y de lo que nos merecemos. Pero más allá de eso, Él se merece ser amado porque Él es primero, porque Él es supremo, porque Él lo es absolutamente todo, y nada de lo que nosotros hoy experimentamos pudiera ser posible si Él no existiera, si Él no estuviera presente. Entonces a Dios se ama por eso. Pero también se ama por temor, diría yo. Yo sé que con esto no mucha gente va a compatibilizar. Entiendo que hayan personas que en este punto digan, pero ¿cómo me vas a decir que hay que amarlo también con temor o por temor? Sí, porque es que Dios es un Dios santo. El Señor es un Señor santo. Y yo escribí por ahí un artículo hace tiempo que se llamaba El concepto más terrible, refiriéndome a la santidad de Dios. Y cuando entendemos que nuestro Señor es santo, la cosa se complica, porque ahí es donde comenzamos a ver por qué los estándares morales del Señor son tan fuertes, por qué sus exigencias morales y éticas son tan, pero tan profusas y fuertes, y no se anda con blandezas, ni con ligerezas, ni con nada de estos aspectos. Entonces, a Dios también hay que amarlo, pero también hay que tener no solamente ese temor reverente que muchas veces nosotros enseñamos. No, que a Dios hay que tenerle un temor reverente. Sí, claro que sí hay que tener un amor reverente, pero también hay que tenerle pavor, porque Dios es santo. Y Dios jamás de los jamases va a ver con buenos ojos la arbitrariedad, el pecado y la desobediencia de sus hijos. Y ustedes saben que Él sabe castigar. El castigo de Dios es algo que no se debe tomar nunca en poca cosa, porque el Señor sí que sabe apretar. Y como siempre se lo he dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo que lo apriete el diablo que lo apriete Dios, por dos razones. Primero, el diablo no tiene la fuerza de Dios, por lo que Dios puede apretar más fuerte. Y segundo, que el diablo tiene quien le diga, ya deja de apretar. Hasta aquí. Tienes un límite, como fue el caso de Job, ¿se acuerdan?
Hey, te voy a dejar que lo toques hasta cierto punto. Este es tu radio de acción. Hasta aquí puedes hacer algo. Pero ni se te ocurra pasar de esta línea para allá. No toques su vida. No toques su vida. Entonces el diablo tiene que incluso obedecer las órdenes de aquel a quien no quiere obedecerle todavía aún siendo diablo. Estas son cosas impresionantes, pero esto es lo que la Biblia enseña. En cambio, cuando es Dios el que está apretando, ¿quién es lo suficientemente gallardo, valiente, y quién tiene mayor autoridad y gloria que él para decirle, mira, ya deja de apretar? No, nadie, ¿verdad? Por encima del Señor no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto un poco a manera de introducción para que podamos ver un poco la cuestión sobre lo que el Señor Todopoderoso es. Entonces, entender el carácter de Dios permite entender las doctrinas bíblicas. Mientras más sepamos sobre nuestro Señor, no solamente tendremos mayores posibilidades de amarlo y de obedecerlo, por ende, sino que también tendremos mayor comprensión de las doctrinas bíblicas. Por eso es que la Escritura, la Biblia, no puede ser un libro que la abramos nada más los domingos cuando vamos a la iglesia, porque ya eso demuestra el nivel de amor, si es que se puede hablar que hay algo de amor ahí, que la persona le tiene al Señor. Entonces esto de que, bueno, no me da tiempo, no tengo el chance, la cuestión, bueno, no tenemos el chance para leer la Biblia, pero sí para hacer otras cosas. Yo creo que esto de que no hay tiempo para leer la Biblia o estudiar la Biblia nos deja de ser más que una simple y mera excusa. Y como dice por allí el dicho, las excusas son el arma de los incapaces. La excusa es el arma de los incapaces. ¿Ok? Habría que poner entredicho algo de eso, ¿no? Por supuesto que sí. Porque yo creo que no es un tema de incapacidad. Creo que es un tema de voluntad e interés, más que de capacidad. Yo creo que la capacidad la tenemos. Lo que no hayamos que conseguir muchas veces es la voluntad y el interés. Ese es el tema. Diría yo más que es una cuestión que tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Entrando un poco ya en la cuestión propiamente dicha, por eso he dicho que vamos a utilizar mucho este término, los teólogos hablan de la incomprensibilidad de Dios. Los teólogos hablan de ese concepto. Dios es incomprensible. Ahora, cuando nosotros planteamos esto de entrada, se nos debe formular una pregunta que es completa y absolutamente razonable y tiene toda la lógica del mundo. Si Dios es incomprensible, ¿qué sentido tiene entonces que lo estudiemos? Porque ¿quién quiere estudiar algo que es incomprensible, que es ininteligible? Nadie, por amor a Dios. A mí me dice, mira, que el objeto no se puede comprender, es imposible, no se le puede entrar por ningún lado, nada, ninguna sola cosa se puede decir sobre él. ¿Para qué voy a gastar yo entonces recursos y tiempos e intelecto en estudiar algo que nunca voy a poder comprender? No tiene el menor sentido. Entonces, ¿por qué los teólogos hablan de la incomprensibilidad de Dios como uno de estos conceptos importantes cuando se abarca este tema? Bueno, primero que nada tenemos que comprender que la incomprensibilidad de Dios, o este concepto que se utiliza en teología, no quiere decir en ningún sentido la imposibilidad de no poder comprender a Dios o de que Dios sea un ser absolutamente incomprensible. Más bien es un término que se usa de manera muy fina, se utiliza de una manera muy restrictiva y específica. Y con ello lo que se pretende plantear es que de Dios no se pueden comprender todas las cosas, pero eso no quiere decir que a Dios no se le puedan comprender muchas de sus cosas. ¿Ok? Lo que quiere decir entonces el concepto de incomprensibilidad cuando hablamos de Dios, de que Dios es un ser incomprensible, es que no podemos entenderlo y abarcarlo plena y absolutamente en todo lo que Él es, porque es imposible. Es imposible que nosotros... Calvino dijo una frase muy importante. Él dijo, fintum no capax infinitum. Eso dijo Calvino. Lo que esto significa es que lo finito no puede captar lo infinito. Es imposible que la finitud del ser humano pueda captar la infinitud de un objeto, puesto que al estar ya dentro de esa condición de infinitud, ya es inaprehensible para el conocimiento o la inteligencia humana. ¿Ok? Ahora, la palabra capax que utiliza aquí Calvino se entiende en dos sentidos. Se entiende, en un sentido es comprender, es uno de los sentidos de la palabra capax,
Comprender es uno de los sentidos y el otro sentido es contener. Entonces podemos leerlo de las dos formas. Podemos leer entonces esta frase de Calvino como lo finito no puede comprender lo infinito, o lo finito no puede depositar o contener lo infinito. Son los dos términos que se utilizan de la palabra capax en griego, ¿ok? Lógicamente no podemos comprender lo infinito, pero sí podemos conocer algo de esa infinitud, o algo más bien, no de la infinitud, de las características que están dentro de ese ser que es infinito. Podemos conocer algunas cosas. Por ejemplo, hay un concepto que es un poco complicado de entender, pero sí se puede entender hasta cierto nivel, el tema de la justicia de Dios. Esto es un tema y es un concepto con el que mucha gente se pelea porque no logra comprender. Porque claro, el problema que tenemos es que estamos condicionados epistémicamente a los conceptos que nosotros humanamente manejamos. Y cuando el concepto que manejo de justicia es el concepto que me describe una constitución o un libro del derecho convencional, lógicamente eso se sale en algunos aspectos, no en todos, porque en esencia tiene que ver con el mismo concepto, pero no en todas las cosas se aplica de la misma manera, o se entiende, o se debe entender, o posee las mismas características que posee el término ya cuando lo estamos hablando desde el punto de vista teológico. Entonces, como estamos condicionados y estamos un poco delimitados a la epistemología, al epistemes, al conocimiento, a la ciencia del hombre, a la que nosotros hemos creado, a la que nosotros aprendemos, a la que nosotros estudiamos, cuando tratamos de utilizar esta ciencia que ha sido patentada por nosotros para entender las cosas que son trascendentales, que son metafísicas, pues entonces ahí es donde nos enredamos el papagayo. Es donde la cosa viene a complicarse, y es claro que esto se va a complicar siempre porque es imposible que apliquemos los mismos conceptos para entender conceptos que son mucho más elevados. Entonces esto es fundamental. Nosotros tenemos un pensamiento y una inteligencia finita, es decir, limitada. No tenemos una inteligencia que es ilimitada ni infinita. Ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, esto es ya casi un disco rayado para mí cada vez que me toca tratar este tema, cuando les digo que nosotros apenas utilizamos entre un 4, 5 y 6% del cerebro, de nuestra capacidad cerebral. Solamente utilizamos entre el 4 y el 6% de nuestra capacidad cerebral, imagínense usted. O sea, ni siquiera podemos llegar a utilizar el 100% del cerebro, como esta película utópica de Lucy, donde le inyectan una cuestión rara ahí, una cuestión química extraña ahí, que habían inventado los científicos para poder hacer que la persona pudiera llegar al 100% de sus capacidades cerebrales, ¿no? Entonces podemos ver a una mujer que incluso podía mover objetos sin tocarlos y un montón de cosas impresionantes, ¿no? Por supuesto que eso es ciencia ficción, ¿no? Está más que claro. Y no solamente ciencia ficción porque se pueden mover los objetos sin siquiera tocarlos, y podía tener contacto físico sin realmente tener contacto físico con las cosas, pero era como una especie de contacto físico. No solamente ciencia ficción en ese sentido, sino que es ciencia ficción también en el sentido de que un ser humano pueda llegar a tener el 100% de sus capacidades cerebrales. Eso no se puede hacer, jamás se ha visto el caso. O sea, dicen que las mentes más privilegiadas de la Tierra a lo sumo han utilizado el 12% del cerebro, tal fue el caso de Albert Einstein. Y hay ahorita también un personaje, un matemático, no recuerdo ahorita mismo el nombre, una vez se los nombré, es asiático el tipo, que se dice que es la mente más brillante actualmente, que es el cerebro más avanzado que existe en la actualidad. Es un matemático, científico, no recuerdo, Terence Tao, creo que es que se llama. Terence Tao es un personaje también bastante importante, pero todavía apenas que el 8, el 10% del cerebro a lo sumo estará utilizando él, a lo sumo, si acaso. Entonces, contener la infinitud es infinito. Yo no puedo derramar infinita cantidad de gotas de agua sobre un vaso que solamente puede contener 350 mililitros de agua. En el momento que yo ponga 351 mililitros, saldrá la primera gota de ese vaso porque no puede contenerlo, ¿verdad que sí? Bueno, no diría que al 351, porque acuérdense que cuando uno llena un vaso de agua,
El agua no comienza a desbordarse justo en el momento en que llega al tope, sino que siempre sobrepasa un poquito el tope. Usted podrá ver que cuando un vaso está extremadamente lleno, siempre hay unos pequeños milímetros de exceso de esa sustancia, sea agua o lo que sea, que sobresale del vaso y aún no se ha derramado. Entonces, no sé cuántos mililitros de más podrá contenerse hasta que llega al punto de comenzar a derramarse. Lo cierto del caso es que yo no puedo, ni siquiera en un tanque de 50.000 millones de litros de agua, derramar 1 millón de litros de agua, porque no va a soportar 1 millón de litros de agua. Eso es exactamente la imagen que más o menos podemos nosotros captar si Dios intentara derramar de la infinitud de su ser, de sus capacidades y de sus atributos sobre un recipiente tan pequeño como el cerebro humano. ¿En qué momento comenzaría a desbordarse? Yo no tengo la menor idea, yo nunca he estudiado eso. No sé qué capacidad puede almacenar el cerebro según sus dimensiones cúbicas de líquido. Si uno sacara, por ejemplo, el cerebro y dejo el cráneo nada más e intento llenar con agua ese cráneo hasta que rebose, no sé cuántos mililitros estaría metiendo el cerebro. Eso es algo que nunca realmente me he dedicado. Pero imagínense, pudiéramos aquí asumir, no sé, simplemente por lanzar una cifra, especulando acá, que el cerebro puede contener, digamos, el cerebro no, me refiero al cráneo, estando vacío, no sé, 1 litro de agua. Supongamos, 1 litro. Ahora, el tanque del cerebro de Dios es de infinita cantidad de litros de agua. ¿Cómo derramamos, cómo hacemos que esa infinitud de litros de agua se puedan contener o soportar en un cerebro que apenas puede almacenar 1 litro de agua? Es imposible, ¿verdad? Cuando uno entiende estos conceptos básicos, deja de pelearse con muchas cosas de la fe. Por eso es que quiero decirlo. Porque hay muchas cosas en la fe que no logramos entender nunca, con las que nos peleamos y nos arredamos la vida, y es que no las va a entender, hermano. Porque acuérdese de este concepto y de esta ilustración que le estoy poniendo. Se da el caso, se cuenta en la ciudad de Dios de Tomás de Aquino, que había una persona que se iba caminando por las arenas del mar y se preguntaba, ¿cómo es esto de que Dios es infinito? ¿Cómo puede existir un Dios tal? ¿Cómo puede existir un Dios? ¿Cómo puede ser posible? Esto es irracional, esto no tiene sentido, a Dios nadie lo ha visto, esto. Bueno, los típicos cuestionamientos de una persona escéptica, ¿no? Y llega al momento en que se encuentra con un niño que está cavando un huequito en toda la arena de la playa. Cavó el huequito y luego que termina de cavar el huequito agarra una pequeña cubeta y comienza a sacar agua del mar y a echarla en ese huequito. Y este hombre que venía cuestionándose todo tipo de cosas de la persona de Dios le pregunta, mire, ¿qué estás intentando hacer tú allí? No, quiero meter todo el mar en este huequito. Muchacho estúpido, ¿no ves la inmensidad del mar? ¿Cómo crees tú que puedes meter esa inmensidad en este pequeño huequito? Bueno, de la misma manera como tú estás tratando de entender la infinitud de Dios en la pequeño manicito que tienes en la cabeza. ¿Estás viendo, no? Esa ilustración es genial, es brillante y ustedes la pueden utilizar. La pueden utilizar para presentar defensa de la fe. De esa misma manera que tú estás intentando meter, tú estás tratando de entender la infinitud de un ser que está mucho más allá de todas nuestras capacidades. Excelente ilustración, brillante ilustración de Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Entonces, creo que este concepto acá está más o menos claro, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo revelado de Dios. Calvino decía que Dios condesciende a balbucear para nuestro beneficio. Condesciende a balbucear para nuestro beneficio. Yo recuerdo cuando yo enseñaba mucho en tiempos pasados bibliología, yo siempre le decía a mis estudiantes que la Biblia es el balbuceo de Dios para los hombres. Quien crea que la Biblia contiene y revela absolutamente todo sobre Dios, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Porque la Biblia es apenas un balbuceo, es como una pequeña gotica de saliva que salió de su boca y se formó la Biblia, por ponerlo de una forma, ¿no? Eso no contiene a Dios. La misma palabra de Dios afirma
que en Él hay atributos, hay características que ni siquiera la Biblia menciona y que no son innecesarias mencionarlas, porque si aún las que mencionan no las podemos entender. Imagínense si Dios se pone a revelar cosas que son mucho más elevadas que las que tenemos en la Biblia, que todavía nos cuesta entender. Dios es mucho más grande. Al Señor no lo encierra en estos 66 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. Esto no es todo lo que Él es. Este es apenas, como decía Calvino acá, es apenas en la condescendencia de Dios un balbuceo que Él nos ha dado para que nosotros podamos comprender algo sobre su naturaleza. Algo. Entonces, claro, todo esto cobra mucho sentido cuando recordamos el punto que acabamos de decir anteriormente. Si Dios es infinito, no tiene sentido que al ser Él un ser infinito, Él pretenda derramar su infinitud sobre nuestro cerebro, porque no va a poder ser posible. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo en su racionalidad suprema y en su inteligencia suprema? Ajá, ellos son finitos, yo soy infinito, la infinitud no puede entrar en la finitud, es imposible. Voy a darles una pequeña estocada. Voy a darles una pequeña, no sé, dentro del abecedario de Dios, una letra, si acaso. Y el abecedario de Dios es infinito. Solo les voy a revelar una letra de mi abecedario que es infinito. Con esa letra para ellos será suficiente y es todo lo que necesitan saber para poder vivir una vida santa y pura e incluso para defender la fe. Porque la fe cristiana está llena de argumentos brillantes, súper inteligentes. Las mentes más brillantes que han nacido en la historia de la humanidad son cristianos. Yo siempre se los he dicho, el 86% de los premios Nobel en ciencia desde el año 1900, hablando siglo XIX, hasta 1992, si mal no recuerdo, el 86% de los premios Nobel es de cristianos. Cristianos tenemos, si mal no recuerdo, el 50% de ese 86% son cristianos evangélicos. El restante son judíos, practicantes también de la fe bíblica. Ahora, quien quiera seguir suscribiendo la idea de que ser creyente en la Biblia es cometer un acto de suicidio intelectual o es una gran estupidez o es algo que no tiene ningún tipo de racionalidad y que incluso asesina el intelecto, quien quiera seguir creyendo eso lo puede seguir creyendo, cada quien tiene derecho a pensar como mejor le parezca, pero tiene que entender que esto no tiene un menor punto de contacto con la realidad, ¿no? Entonces son cifras asombrosas, ¿no? Que el 86% de los premios Nobel, que son los premios Nobel en ciencia, son los realmente serios. Los premios Nobel en literatura no tienen ningún tipo de seriedad. Un día se lo dan a Cervantes, como otro día se lo dan a un loco de carretera que no sabe ni escribir, pero le dieron un premio Nobel. Igual que el premio Nobel de la Paz, que tampoco es nada serio. Ha habido momentos en que se lo daban a hombres muy pacíficos, pero en otros se lo han dado a hombres sumamente asesinos, como fue un Barack Obama, por ejemplo, que le dieron un premio Nobel de la Paz a un tipo que invadió cantidades de países. Imagínense ustedes, y le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo no me quiero imaginar si eso es paz, cómo será entonces la contienda, ¿no? La guerra y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el énfasis es claro. Entonces, el Señor condescendió a balbucear, porque Él sabía que era imposible que nuestro contenedor, puesto que solamente puede almacenar 1 litro, Dios intentara derramar la infinitud de los litros de agua que existen en el universo o que existen en Él como persona. Por eso Él balbucea, lo que hace es simplemente balbucear. Y por supuesto, en ese balbuceo, Él tiene que hablar y comunicarse con nosotros en un lenguaje que para nosotros sea inteligible. ¿Cuál es el lenguaje que para nosotros es inteligible? El lenguaje humano. Las lenguas vernáculas, los idiomas vernáculos. La Biblia es un libro que está escrito en absolutamente todos los idiomas del mundo. Es el libro que contiene el récord mundial en haber sido traducido a todos, absolutamente todos los idiomas del mundo, e incluso a gran parte de las lenguas, no solamente idiomas, lenguas del mundo. Aquí nuestros aborígenes, en el Wayuu,
Ellos tienen ya una versión bíblica escrita en su idioma. Eso es increíble, hermano. Eso solamente lo puede hacer la providencia de un Dios que es sobrenatural y todopoderoso. Usted no va a encontrar esos récords con el Corán, ni con el Bhagavad Gita, ni con el Tripitaka de Buda, ni con el libro de los muertos de los egipcios, con nada de eso, olvídese. Esos son libros que están restringidos a la lengua de sus culturas, si acaso a 5 o 6 idiomas más en el mundo. Pero es difícil conseguir que esos libros sean multilingües. Sí. Es difícil conseguir eso. Sí están traducidos a varios idiomas, pero a muy pocos idiomas. La Biblia tiene el récord de ser traducido a todos los idiomas. ¿Por qué esto? Porque Dios necesita hablar en un lenguaje que sea inteligible. Él quiere darse a entender en lo que Él considera que el ser humano puede entender sobre Él, y por eso Él ha tenido que utilizar nuestro lenguaje para poderse comunicar con nosotros. Porque no es que Dios habla inglés, no es que el lenguaje natural de Dios es el inglés, el francés, el español, el japonés, lo que sea. No, eso no es el lenguaje natural de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios natural? No tengo la menor idea. ¿Qué voy a saber yo cuál sea el lenguaje de Dios? No tengo la menor idea. Si estaría un pentecostal aquí, diría que las lenguas angélicas esas que hablan ellos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Seguramente diría que las lenguas angélicas, pero ese no es el lenguaje de Dios, sin duda alguna. Es un lenguaje que algunos dicen es angelical, otros dicen que es un lenguaje que conecta directamente con Dios, pero eso no quiere decir que sea el lenguaje directamente de Dios, porque entonces Dios también habla diferentes lenguas y no habla una sola, porque no todas las personas hablan las mismas lenguas. No hablan iguales cuando están hablando en lenguas, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? Todas estas razones nos llevan a entender que la Biblia es un libro que presenta a Dios de una manera antropomórfica. El antropomorfismo es la presentación que el hombre da de Dios en las Escrituras. Cuando hablo del hombre me refiero a los autores que escribieron los libros. ¿Y qué significa la palabra antropomorfismo? Ya saben, es una palabra nuevamente compuesta que viene del griego. Antropos es la palabra que se utiliza en el griego para hablar del hombre, del homo. El homo que sería en latín, el homo sapiens, ¿ok? El hombre, el ser humano, el ser inteligente, el ser sabio, el ser que puede comprender, que puede aprender, etc. ¿Ok? En el griego se utiliza la palabra antropos, que es la palabra hombre. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de antropomorfismo, viene de morfología, que es el término que habla de forma. Entonces, antropomorfismo, forma de hombre. Entonces, a Dios siempre se le presenta en forma de hombre para que pueda ser inteligible para el hombre. Entonces, ¿cuándo podemos ver, por ejemplo, figuras de esto? Cuando se dice, por ejemplo, que el trono de Dios son los cielos y el estrado de sus pies la tierra. Entonces uno se imagina un ser inmensamente gigante, que los pies son del tamaño de la tierra y que está sentado en el trono del cielo. Entonces uno se imagina un ser físico, un ser con ciertas dimensiones, que además tiene para sentarse, tiene piernas, tiene pies, tiene brazos, porque en unos casos se habla de que las manos de Dios hicieron mover los cielos, que las manos de Dios extendieron las cortinas, que Dios extiende su brazo a los que son fieles. Entonces fíjense que utiliza siempre el lenguaje antropomórfico, diciendo que Dios tiene brazos, que Dios tiene pierna, que Dios tiene boca, porque Él habló con su boca, porque Él mira con sus ojos, Él oye con sus oídos. Todas esas imágenes son imágenes antropomórficas, porque Dios no es un ser que se concibe o que pueda ser concebido desde el mismo punto de vista que nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios tiene brazos, le estamos atribuyendo características que son propias del hombre. Nosotros tenemos brazos. Pero Dios no es un ser físico, Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico de carne y de sangre que tiene ciertas temperaturas y si le da fiebre se pone a 40 o a 39,5, etc. Eso no aplica para Él. Entonces, toda la figura sobre la persona de Dios en la Biblia es antropomórfica. ¿Por qué es antropomórfica? Porque los seres humanos que están tratando de registrar sobre Él, cuando por ejemplo Jeremías escribe, cuando Isaías escribe las majestuosas revelaciones que él tiene, en el único lenguaje que él puede poner que sea concebible para su entendimiento primeramente y para los que saben que le van a leer después,
es la imagen de aquello que nosotros entendemos porque tenemos experiencia cercana con eso. Sabemos que es un brazo, sabemos que es una pierna, sabemos que son los dedos, sabemos que es una boca, para qué se utilizan estos diferentes miembros. Todos nosotros tenemos conciencia de esto. Entonces ellos utilizan ese lenguaje primero porque es el que entienden, es el que manejan, es el único con el que pueden comunicarse, y segundo porque es el único que nosotros también podemos entender. Entonces por eso toda la imagen que se muestra de Dios en la Biblia es antropomórfica, tiene forma de hombre, cuando Dios no es hombre. Claramente la palabra de Dios dice que Él no es hombre. Cuando por ejemplo dice no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse, Dios no es hombre. Dios no es hombre, Dios es espíritu, tampoco tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo espíritu. Ahora, entender esto nos lleva a poder descifrar ciertas cuestiones que a veces para nosotros son muy complicadas de ver en la Escritura y que nos hacen pelearnos mucho, nos hacen, digamos, confundirnos mucho. Ustedes saben, les voy a poner el caso, uno de los casos más difíciles, más complicados para algunas personas cuando no entienden el concepto de antropomorfismo. Ustedes saben que la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, y Dios después que hizo este mal, se arrepintió del mal que había hecho. Pero en otras partes de la Biblia dice que Dios nunca retrocede en sus decisiones y Él no se arrepiente de nada. Ah, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? ¿En qué quedamos? Dios es un ser que luego que hace algo se arrepiente de lo que hizo y ya quiere acabarlos a todos, o en realidad Él nunca retrocede en sus decisiones. ¿Cuál de los dos planteamientos es el real, el cierto? Porque allí pareciera ser que hubiera una contradicción en la Biblia, y aquí entramos en el tema de por qué mucha gente concibe que hay contradicciones en la Biblia, pero es porque no conocen los conceptos fundamentales de la fe. Al entender la figura del antropomorfismo se nos resuelve el problema. Porque cuando escuchamos y Dios se arrepintió, y lo está escribiendo, no sé, Moisés en el Génesis, o en el Éxodo, o en el Levítico, en lo que sea, cuando escuchamos que Moisés ha escrito que Dios se arrepintió del mal que había hecho, no es que se arrepintió, es que esa es la manera del hombre ponerlo en sus palabras para hacer entender lo que está sucediendo. No es que Dios se está arrepintiendo. Dios no se ha arrepentido nada. Dios no se arrepiente de nada. Dios toma sus decisiones y las lleva a cabo. Y Él no tiene marcha atrás. Sucede es que el hombre, puesto que estos son los conceptos que humanamente conoce y que puede aplicar para de alguna manera dar a entender una forma de concebir a Dios en su infinitud, tiene que ponerlo en esas palabras, en esos términos, para que las personas puedan entenderlo. Entonces el hombre dice, no, fue que él concibe, él cree, él entiende que es que Dios se arrepintió. Dios no se está arrepintiendo nada. Dios, acuérdense que todo está condicionado. Nuestras bendiciones, que Dios nos bendiga o no, está condicionado a nuestra obediencia. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no puedo decir que, por ejemplo, he tenido una actitud, no sé, una actitud completamente enjuiciable desde hace cierto tiempo para acá. Y esa actitud mala, que me pone en contrapelo con el Sagrado Texto, me está llevando a tener consecuencias negativas muy fuertes. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo la palabra del Señor, porque estoy desobedeciendo a Dios, porque estoy haciendo lo que a mí me da la gana, porque estoy incumpliendo todos los mandamientos, pasándole por encima todos los principios bíblicos, etc. Pero resulta que hay un momento donde yo me arrepiento y comienzo a hacer ya no eso, sino lo bueno. Y comienzo a tener respuestas distintas de parte de Dios. ¿Fue que Dios se arrepintió? No, no fue que Dios se arrepintió. Es que yo cambié mi actitud. Y puesto que cambié mi actitud, Dios comenzó a tratarme de una manera distinta. Eso fue lo que pasó. No fue que Él se arrepintió, sino que todo esto está condicionado a que nosotros, ante el Todopoderoso, nos comportemos como tenemos que comportarnos. Si nos comportamos mal, vamos a tener consecuencias negativas. Si nos comportamos bien, vamos a tener consecuencias positivas. Eso no quiere decir que nunca las vaya a ver negativas también, porque siempre vamos a tener situaciones que afrontar. Pero
lo que quiero es que entendamos este concepto. No hay arrepentimiento de Dios, no es que Dios se muda de parecer, Él no se muda de parecer. Él mantiene su carácter, su centralidad. Él no es como nosotros, que hoy decimos y pensamos una cosa y mañana cambiamos de parecer. Y andamos pensando y diciendo otra cosa completamente distinta a la que dijimos el día anterior. Porque eso es un ser sujeto a la contingencia. Es un ser endeble. Es un ser cuyas convicciones no son firmes o cuyas convicciones en un momento determinado no son lo suficientemente convenientes para poder tratar con una determinada situación, y el día de mañana a lo mejor la situación tiende a hacerse un poco más oscura, más difícil, y mis convicciones de ayer ya no van a servir para lo que necesito hacer hoy, entonces tengo que cambiarlas. ¿Por qué? Porque somos seres finitos y nuestra inteligencia no puede idear un método que nos sirva infinitamente para absolutamente todo y todo lo podamos resolver siempre con el mismo método, con la misma forma de pensar. Nosotros no tenemos esa capacidad. Dios sí la tiene, por eso Él no puede mudarse de parecer. Ahora, cuando nosotros obedecemos la Biblia, ya es distinto, la señal cambia. Cuando nosotros estamos aplicando todo lo que la Biblia dice y tenemos certeza plena de las convicciones bíblicas y aplicamos todo el sabio consejo de Dios, siempre es algo que nos va a servir para todas las circunstancias, puesto que ya no es el pensamiento nuestro, es el de Dios que nos está enseñando. Ya no es el mío. Yo estoy tomando prestado de Dios lo que de Él se revela en el Sagrado Texto y lo estoy aplicando en mi vida diaria y por eso tengo buenas consecuencias. Pero no es que yo ahora tengo una mentalidad suprema o esto o aquello, ¿no? Como alguna gente por ahí todavía dice que son medio dioses o semidioses, algunos han llegado más tan cerca de Dios que ya son casi Dios, etcétera, ¿no? Ahí de todo se ve en este mundo. Entonces, la figura del antropomorfismo es importante por esa razón. Dios no es que tenga brazos, no es que tenga dedos, no es que se arrepiente, no es que tiene sentimientos a la misma manera en como nosotros tenemos sentimientos, sino que el hombre tiene que presentarlo en esa forma para que podamos entenderlo y concebirlo, para que podamos tener una imagen posible de captar por nuestro cerebro. Si no, no pudiéramos captar esa imagen acerca de la persona del Dios Todopoderoso. Entonces, para concluir este punto, tendremos que decir que todo el lenguaje en la Biblia sobre Dios es antropomórfico. Todo el lenguaje que existe en la Biblia sobre Dios es antropomórfico. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje humano. Está escrito en nuestra lengua. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlos. Entonces, toda presentación de Dios en la Biblia es antropomórfica, siempre, incluso cuando se habla de hecho de los propios ángeles y algunas otras figuras del mundo espiritual, también se representan muchas veces con características humanas, ¿no? Y tenía 7 ojos, aunque bueno, son 7, uno no tiene 7, tiene 2, pero al fin de cuentas tiene ojos, y tiene los brazos, y tiene 4 brazos. Bueno, nosotros no tenemos 4 brazos, no somos Goro de Mortal Kombat, pero está diciendo que tiene brazos, y brazos es un miembro que compartimos con la humanidad, o sea, es algo que es propio de la naturaleza humana, pues de la complexión del cuerpo humano, ¿no? Y todo este tema. El Dios descrito de la Biblia. Hablemos un poco sobre el Dios descrito de la Biblia. Una de las maneras de descubrirlo es por lo que los teólogos llaman la vía negationis. Esa es una de las vías. Hay 3 vías para ver la descripción o para describir a Dios. Uno es esta que los teólogos consideran la vía negationis. La vía negationis, ¿de qué se trata? La vía negationis lo que busca es negar lo que Dios no es para afirmar lo que sí es. Esa es la vía de la negación. Esa es una de las formas que se utiliza en teología para nosotros poder describir algo sobre la persona de Dios. La vía negationis. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios es infinito, ¿qué es lo que estamos diciendo elípticamente? Que Dios no es finito, ¿verdad? Cuando yo digo Dios es omnipotente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios no tiene un conocimiento limitado, sino que tiene todo el conocimiento. Cuando yo digo que Dios es omnipotente, lo que estoy diciendo con eso es que el poder de Dios no es un poder restringido, limitado, sino que es un poder absoluto, infinito y eterno.
Entonces la vía negationis, o que es la vía de la negación, donde negamos esas atribuciones que no son propias de la naturaleza de Dios, y en esa negación estamos afirmando lo que Él sí es. Cuando yo digo que Dios es infinito, lo que estoy diciendo es que no es finito. Estamos viendo, no sé si me logran entender el concepto, eso es lo que estamos diciendo. Entonces esa es una de las formas en que se describe Dios dentro de la teología, dentro del estudio teológico, la vía negationis, y esa es la forma en que nosotros más o menos aplicamos el concepto de forma ejemplar para que podamos más o menos ver algo sobre eso, ¿no? Otra de las vías, por ejemplo, es la vía de la eminentiati. La vía de la eminentiati o eminentiae tiene que ver con la vía de la eminencia o el camino, el sendero de la eminencia, ¿no? El sendero de la eminencia. Se toman conceptos de referencias humanos, lógicamente, y estos conceptos humanos se superlativizan. Entonces, por ejemplo, el hombre tiene poder, es un ser potente, pero Dios no es un ser que tiene simplemente poder y potencia. Entonces agregamos por el prefijo omni, que significa todo. Entonces Él tiene todo el poder. Entonces es la vía de la eminencia. Se busca siempre exaltar todos los atributos del hombre cuando los vamos a entender y a estudiar en Dios, pero exacerbando su significado, elevando y superlativizando su significado. El hombre es inteligente, Dios es omniinteligente, toda inteligencia, es supremamente inteligente, es impresionantemente, infinita, eternamente inteligente, no es simplemente inteligente. Entonces eso es lo que hacemos en la vía eminentiati. En la vía eminentiati lo que hacemos es entonces elevar conceptos que ya son propios de la humanidad y con los que nosotros estamos familiarizados y conocemos, y elevarlos a un nivel de superlatividad, ¿ok? El hombre es un ser que ama, Dios también ama, pero en un nivel superlativo, en un nivel donde Él sí que en verdad ama a todo el mundo sin restricciones, en el sentido de que no hay un ser humano que se le escape en la humanidad a quien Él no ame, por malo que sea ese ser humano, Él lo ama, Él ama a todo. Por supuesto, no es lo mismo el amor que Él tiene o que Él derrama sobre las personas que le sirven y le aman a Él, a aquellos que no le sirven y que no le aman. Porque Dios, como diría Sproul, y Sproul se pone muy bravo porque una vez le hicieron esa pregunta, ¿no? Y él es alguien que ha escrito mucho sobre ese tema. A él le preguntaron, a mí me molesta mucho cuando la gente dice que Dios nos ama a todos por igual y de manera incondicional. No, Dios ha puesto condiciones para su amor en la Biblia. Dios ha puesto condiciones, y el que cumple con esas condiciones es el que puede experimentar el amor especial de Dios, porque el amor que Dios, la distinción que él hace es entre amor complaciente y amor benevolente. Esa es la distinción que se hace. Amor complaciente y amor benevolente. Él ama al creyente, a sus hijos, con amor complaciente, pero al resto de la humanidad con amor benevolente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos, en la prédica pasada hablamos sobre el tema de amar a nuestros enemigos? Y dijimos que el término que se utiliza ahí en el griego para amar a nuestros enemigos, que es el que está exigiendo el texto de la boca de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra ágape. Y habíamos dicho que ágape significa amar, un amor voluntario y que tiende a la benevolencia. No es el mismo tipo de amor filia, no es el amor estorge, no es el amor eros, que son los 4 tipos de amores que nosotros podemos ver y discriminar en el contexto del Nuevo Testamento, del griego. No es lo mismo el tipo de amor que nosotros tenemos hacia los padres que el que tenemos hacia nuestros amigos o hacia nuestra pareja. Son amores distintos, son amores completamente diferentes. Y la manera en que nosotros debemos amar a nuestros amigos no es la misma manera en que debemos amar a nuestros padres. A nuestros padres se nos da naturalmente amarlos porque son nuestros padres, porque vivimos con ellos, porque hemos compartido con ellos. A nuestros enemigos no se nos hace natural amarlos, no se nos hace natural, es contra natura. Por eso que es un amor que inicia en la voluntad, en el acto libre, en la decisión. Y no es un amor que cada vez que lo veo me dan ganas de abrazarlo y besarlo. No, es que es un amor que tiende a la benevolencia. Que no importa lo malo que sea y el daño que le haya hecho, usted ve que está en necesidad y va y lo ayuda. Porque es un amor benevolente que ayuda. Entonces está esa distinción. La misma distinción aplica en este sentido para Dios.
cuando hablamos del amor de Dios. ¿Ok? Hay un amor entonces benevolente con el que Él ama a toda la humanidad, y hay un amor complaciente que es el amor con el que nos ama a nosotros, que le servimos, que le amamos y que lo adoramos. Son dos tipos de amores, pero a fin de cuentas, lógicamente, Él nos ama a todos. No en la misma categoría, pero nos ama a todos los seres humanos. Ok, entonces esa es la vía, hablamos de la vía negationis, hablamos entonces de la vía eminentiati. Ahora hablamos de la vía affirmationis. La vía afirmaciones tiene que ver con las afirmaciones que nosotros hacemos, es decir, el camino o el sendero de las afirmaciones que nosotros hacemos sobre Él. Dios es amor, es una afirmación, es además una proposición. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es misericordioso, Dios es gigantesco, es eterno, es infinito, es todopoderoso, es omnipresente, puede estar en todos los lugares a la vez. Todas esas son afirmaciones que nosotros hacemos acerca de la deidad. Y son afirmaciones que hacemos en base a lo que nosotros encontramos en el Sagrado Texto. No son afirmaciones que nacen de un simple hecho especulativo, ¿no? No es que nos ponemos a filosofar y bueno, de repente luego de tantas horas de filosofar o de tantos meses de andar filosofando y especulando sobre locuras, entonces venimos y comenzamos a atribuirle a Dios toda especie de características que nosotros pensamos que Dios debe poseer seguramente. No, es que nosotros siempre, cuando hablamos a través de la vía affirmationis o de la vía de la afirmación, estamos hablando siempre de afirmaciones que hacemos que están vinculadas al Sagrado Texto, de todo lo que la Biblia dice acerca de Él. La Biblia dice que Él es infinito, la Biblia en otros aspectos no son conceptos o palabras exactas que nosotros podemos ver en la Biblia, pero están los conceptos. Por ejemplo, la Trinidad no es una palabra bíblica, ¿verdad? En la Biblia no existe la palabra Trinidad, sin embargo nosotros hablamos de una Trinidad. Está mal hacerlo, puesto a pesar de que el concepto Trinidad, o más bien no el concepto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Está mal hacerlo, está mal decir que Dios es una Trinidad, porque el término simplemente no aparece en la Biblia. No está el término, no está la palabra, pero está el concepto. Son dos cosas diferentes. Con que esté el concepto es suficiente. El concepto está porque habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el concepto, aunque no haya un término que diga esta es la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Eso nunca lo va a escuchar en la Biblia, y muy necio se es cuando se cree que las cosas en la Biblia se tienen que encontrar siempre de esa forma, y ahí es donde mucha gente yerra también. Porque hay gente que diría, mira, si la palabra, me voy a poner yo como ejemplo, porque yo lo hice por muchos años. Ustedes saben que yo por muchos años fui... Hermano, yo hoy estudiando el caso que yo fui antiguamente, me doy cuenta que fui un tremendo gnóstico y no lo sabía. Porque yo decía que Dios ciertamente era Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez decía que Cristo, Dios Padre y Dios Hijo eran la misma persona. Pero decía que habían tres personas, pero a la vez negaba la Trinidad, pero decía que el Padre y el Hijo. Miren el desastre, ¿no? Estas son las consecuencias que uno tiene cuando no estudia. Entonces yo era un hereje sin saberlo, no a voluntad, porque yo no, que menos quería en la vida era ser un hereje, pero hay mucha gente allá afuera que es hereje y no a voluntad, no porque quieren, no porque están llenos de malicia, porque odian al Señor, ni por nada de este tipo, sino porque desconocen la doctrina de la Biblia, desconocen los conceptos fundamentales. Y cuando uno desconoce la doctrina, desconoce estos conceptos fundamentales sobre la persona de Dios, va a errar, hermano, y no en cualquier error. Entonces hay gente que siempre quiere, si vos habláis que Dios es una Trinidad, vos tenéis que conseguirme la palabra Trinidad en la Biblia, y si no me la conseguí, eso es falso de que Dios es una Trinidad. Bueno, bajo esa misma manera de razonar, yo podría decir que hay muchas formas de pecado que nosotros entendemos y concebimos que son claramente pecados, que bien pudiéramos decir, no son pecados, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, drogarse. La palabra no habla de la droga, no habla de la adicción a la droga, no habla de que uno no deba drogarse. La palabra tampoco habla de que uno no deba fumar. La palabra dice, hay un mandamiento que dice no fumarás, o que dice no te drogarás, o que dice no verás pornografía, o que dice no te masturbarás, y todos esos son pecados, y los entendemos claramente como pecados dentro de la fe cristiana.
Pero ya va un momentico, pero la Biblia no habla sobre ninguno de esos aspectos. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que esas prácticas son pecado? Porque los conceptos están y las derivaciones de los conceptos. No aparece la palabra pornografía, ni masturbación, ni nada de esas cosas en la Biblia. Pero entendemos que son pecados porque se derivan de conceptos que están claros en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, para hablar de los pecados sexuales, la Biblia habla de la lujuria y habla de la lascivia. Y todos esos son pecados que entran dentro del espectro de la lujuria y de la lascivia. Pornografía, adulterio. Bueno, el adulterio sí es una palabra propiamente bíblica, igual que fornicación. Pero sí, es una cuestión de simplemente derivación lógica y desmenuzar las cosas. Si la Biblia dice que adulterar o fornicar es pecado, ¿cuánto más nos vamos a creer que es pecado a dos personas que salen fornicando en una cámara de televisión públicamente y que nos las muestran en un cassette, en un video? Estamos viendo, el concepto se deriva de uno más amplio y que puede parecer, en cierto sentido, un poco abstracto, pero que de allí surgen derivaciones y ramificaciones que nos llevan a ver muchos otros pecados que derivan de él de forma más específica. Y no están necesariamente los términos en la Biblia. ¿Estamos viendo? Entonces, si alguien le dice a usted, yo no creo en la Trinidad, argumentando de esa forma, entonces, compadre, yo puedo fumar, yo puedo drogarme, yo puedo ver pornografía, yo puedo masturbarme, yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo hacer un montón de cosas. Es más, puedo hasta robar. Pero, claro, robar no en el sentido directo de robar como lo entendemos, sino estafar. Porque la Biblia no habla de estafas. El término estafa técnicamente no está en la Biblia. Pero la estafa es una forma de robo. ¿O no? La estafa es una forma de robo. Es robar, solo que en una metodología distinta. No es el que te roba poniéndote una pistola en la cabeza o a contravoluntad te quita algo, sino que es alguien que se ha ingeniado un método, una forma de hacerte creer algo y tú lo compras con toda la buena fe del mundo o haces el negocio con toda la buena fe del mundo y no sabes que estás siendo estafado. Y la estafa es robo. Ahora entonces seamos todos estafadores también, porque la palabra no habla de estafa. Estamos viendo cómo se aplican estas cosas. Esto hay que saberlo, porque si no lo sabemos, cualquier loquito por allí nos agarra, nos da 3 vueltas y nos marea. Y nos hace creer tonterías. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. 3 formas del lenguaje que debemos considerar y con esto terminamos. 3 formas del lenguaje que debemos considerar con respecto a la incomprensibilidad de Dios. A este tema de que Dios es incomprensible. ¿Ok? Ya esto lo tocamos, no lo voy a tratar con mucha profundidad porque esto lo vimos cuando estudiamos hermenéutica. En hermenéutica hablamos de la univocidad, la equivocidad y hablamos de la analogía. Esos son los 3 lenguajes, ¿ok? Los 3 lenguajes para entrar en el tema de la comprensibilidad. Vamos simplemente a remembrar un poquito sobre este asunto porque, como les digo, ya esto es materia vista, no nos vamos a detener mucho en este tema. Lo unívoco, el concepto univocidad, ¿qué significa? Para recordar un poco, voy a leer la nota que puse acá. Lenguaje unívoco se refiere al uso de un término descriptivo que, cuando se aplica a 2 cosas diferentes, tienen el mismo significado. Por ejemplo, se dice de un perro que es bueno y también se puede decir de un gato lo mismo, que es bueno. En ambos casos significan que son simplemente obedientes. ¿Ok? Entonces, utilizamos el mismo concepto, la misma palabra, un perro es bueno, un gato es bueno, con ello lo único que estamos queriendo decir es que son obedientes. Y por supuesto, la equivocidad es distinta, porque el mismo concepto o la misma palabra puede tener diferentes significados. Entonces, yo puedo discriminar, y con esto entramos ya en lo que es la parte de la equivocidad, yo puedo decir, el perro es bueno, el hombre es bueno. Ahora, ¿se debe entender bondad en la misma categoría cuando la aplico tanto al perro como al hombre? No, no se puede entender en la misma categoría. Se entiende en categorías totalmente distintas. Cuando decimos que un perro es bueno, estamos diciendo que el perro es bueno porque a lo mejor es obediente, porque obedece a su amo.
Ok, no hace reguera, no muerde a nadie, no se orina en el piso, sale a orinar afuera, sale a hacer sus cositas en la tierra y no las echa adentro. Gloria a Dios. El muchacho se está portando bien, es bueno. Pero cuando hablamos de la bondad humana, fíjate que estamos utilizando el mismo concepto, pero puesto que está siendo aplicado a categorías distintas, el concepto adquiere connotaciones distintas. Eso es equivocidad. Entonces, ahora cuando lo aplico al hombre, el hombre es bueno. ¿Qué quiero decir con que el hombre es bueno? Bueno, no sé, puedo estar diciendo tantas cosas. El tipo es responsable, es caballeroso, no sé, es buen estudiante, ama a sus padres, los honra, ama al Señor, lo honra, cumple su palabra, sirve al Señor, sirve a la gente, ama a todo el mundo. Es distinto el concepto del perro y del gato, ¿no? De la bondad del perro y del gato. Completamente distinto. Cuando hablamos entonces de la analogía, cuando algo es análogo, ustedes saben, ¿no? A veces nosotros decimos, vamos a hacer una analogía de, por ejemplo, no sé, este teléfono con este teléfono. Intentemos hacer una analogía de estos dos teléfonos. Entonces, cuando a mí me dicen hacer una analogía de estos dos teléfonos, ¿qué es lo que estoy buscando hacer? Comparar los teléfonos, ¿verdad? Son la misma entidad. No son la misma entidad, porque cada entidad está por separado, ¿verdad? Ahora, ambos son una entidad en la misma categoría. ¿Cuál categoría es? Categoría teléfono. ¿Sí? Es la misma entidad, son dos entidades en la misma categoría, que es la categoría de teléfono. Ahora, hay muchas similitudes entre estos teléfonos, pero también hay muchas diferencias entre estos dos teléfonos. Por ejemplo, este que tengo a mi izquierda es un teléfono grande. El que tengo a mi derecha es vulgarmente, como llamamos nosotros, un pote, ¿verdad? Más pequeño, con una cámara mucho más sencilla. Este de la izquierda tiene una cámara más avanzada. El de la izquierda, por ejemplo, tiene más memoria RAM que el de la derecha. Y ahí estamos nosotros analogando características con dos entidades, ¿ok? Entonces nosotros podemos también aplicar esas analogías con Dios. Nosotros tenemos muchas cosas análogas con el Señor que compartimos. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, el tema de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Hay cosas en las que somos análogas con Dios. Hay una analogía ahí donde hay similitudes grandes entre Dios y nosotros. Por ejemplo, Dios es un ser que tiene una voluntad libre, nosotros también la tenemos. Dios es un ser que ama, nosotros también amamos. Dios es un ser inteligente, nosotros también tenemos inteligencia. Él es un ser racional, nosotros también somos racionales. Él es un ser que tiene un código ético, nosotros también tenemos un código ético, etcétera. Hay muchas cosas que por analogía nosotros podemos ver, en las que podemos concluir distinciones y cuestiones en común que existen. Entonces ese es un poco el tema cuando hablamos de unicidad digo yo, univocidad, equivocidad y analogía. Son conceptos del lenguaje que nosotros aplicamos mucho, ¿no? Y esto existe en todas las esferas de la fe cristiana, ¿no? Usted va a ver cómo hay tanta univocidad por un lado, como por el otro hay mucha equivocidad. Y bueno, lo análogo ni se diga, ¿no? Todo el tiempo andamos en esas de la comparativa, de ver quién tiene más migas. Yo me acuerdo en los tiempos aquellos cuando yo era neopentecostal, judaizante, imagínense usted yo era neopentecostal, judaizante, no trinitario a la vez, que creía que el Padre y el Hijo eran un solo ser, pero a la vez dos seres distintos. ¿Cómo se puede llamar eso en teología? Yo no sé, habría que inventar un nuevo término, ¿no? Sería algo así como el disparate más grande de la historia de la humanidad, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, bueno, ya con esto, entonces damos concluida nuestra clase de hoy, que fue nuestra primera clase de teología propia.